Cuando empezamos a estudiar a los grandes maestros, de repente nos damos cuenta que muchos de ellos tuvieron varios hábitos que destacaban sobre los demás y que lo volvían inusualmente competitivos. Vamos a ver porque el día de hoy le toca el turno a Robert James Fisher. Bienvenidos sean todos ustedes a 1959. El día de hoy vamos a viajar hasta Mar del Plata, Argentina, precisamente para ser testigos de esta partida entre piezas blancas, Herman Pilnik contra piezas blancas. Creo que sí lo dije bien. Piezas blancas, Herman Pilnik contra piezas negras, Bobby Fischer. Vamos a empezar. La partida entonces comenzó con E4, C5, defensa siciliana, caballo F3, D6, defensa siciliana abierta, D4, C por D4, caballo por D4. Bueno, esto se ha jugado muchas veces, caballo F6, caballo C3 y A6. Se emplea sobre el tablero la defensa Najdorf. En estos momentos, recuerden que Najdorf fue contemporáneo de Bobby Fischer y de hecho particularmente esta partida, Robert James Fischer jugó la defensa siciliana variante Najdorf y fue el propio Miguel Najdorf quien evaluó esta partida y le hizo varias recomendaciones a Fischer, los cuales, más allá de tratarlo como si fuese un insulto, Bobby Fischer los aceptó y de hecho los remarcó en uno de sus libros. Vamos a ver cuál fue ese error y vamos a ver cómo se llevó a cabo la partida. Bueno, entonces se jugó alfil E2, la variante Opocensky. No es tan... bueno, sí era popular en esos años. Actualmente la realidad es que no. Ahorita se prefiere más la continuación de alfil E3 o bien simplemente H3, el ataque Adams. A mí no me gusta mucho el ataque Adams porque resulta ser algo tablífero. Y también tenemos el ataque Lipnitsky, que es sumamente filoso. Alfil C4 es una jugada de doble filo. Pero bueno, en la partida se jugó entonces alfil E2, ataque Opocensky, E5, caballo B3. Recuerden que el caballo que acaba de recapturar generalmente suele venirse a B3. El hecho de regresarse a F3, miren, no está mal, pero esa casilla normalmente le corresponde al alfil o bien a un peón en F3, que precisamente es lo que se va a terminar jugando en la partida. Pero bueno, caballo B3, alfil E7, enroque corto, alfil E3, alfil E6 y F3. Bueno, lo que normalmente decimos de F3 es que es una línea prácticamente en desuso, ya casi no se juega. Lo que normalmente se juega aquí es alfil F3 con intención de jugar B5, y para prevenir este B5 jugamos una 4 si es que el oponente no nos lo juega. Es decir, si jugamos B5, bueno, pues aquí un dama de 2 estaría bien. Pero si no, entonces una 4 para prevenir este B5 y expansión en el flanco de dama por parte de las negras. Entonces F3 fue lo que se jugó, dama C7 y dama E1. Fischer está jugando un esquema muy hermético y bastante aceptable para la época en la que se encuentra. Hoy en día esto ya no se juega y hay que saber por qué. Fue precisamente el mismo Bobby Fischer quien se dio cuenta que este esquema que muchos grandes maestros estaban jugando contemporáneamente a su época, es decir, 1940, 1950, 1960, en realidad no le daba ningún beneficio a las blancas. De hecho, jugaban F3, jugaban dama E1 para ver si proporcionaba algo a las blancas, como por ejemplo que impidan el desarrollo de las negras. Recuerden que este dama E1 le está dando chance para que se desplace el flanco de dama. O bien, por ejemplo, algún tipo de restricción en el espacio para las negras. Se dieron cuenta de poco en poco conforme iban progresando las partidas que no, en realidad no le otorgaba ningún tipo de ventaja en desarrollo, ningún tipo de ventaja de espacio, ningún tipo de ventaja de iniciativa. Por eso este esquema actualmente está en desuso, pero vamos a ver cómo continuó la partida. Caballo BD7 y torre de 1. Tal vez será un poquito más prudente una 4 precisamente para evitar el B5 que ahorita se va a venir. Porque claro, si torre de 1, B5 y vemos cómo este esquema ya no funciona. Porque de hecho las negras se acaban de expandir por el flanco de dama y eso les beneficia bastante. Porque recuerden que el ataque generalmente va por el flanco de dama en este tipo de variantes. Torre de 2. Tal vez, repito, una 3 hubiera sido un poco más preciso, pero bueno, torre de 2 fue lo que se jugó. Caballo B6, dama F2 y torre a B8. Fischer lo marca como un error. Y lo marca como un error porque lo que él quiere es hacer todas las jugadas apropiadas para conseguir una mayor estructuración. En sus notas de esta partida empezó a decir que, bueno, lo que pasa es que él estaba pensando directamente en caballo A4 o en caballo C4, una jugada bastante interesante. Pero lo que quería era mantener la posibilidad de jugarlas en algún futuro y no apresurarse mucho, sino que más bien tener una posición estructural fija,
estable y a partir de ahí entonces ahora sí empezar con sus maniobras de táctica. Precisamente por eso se decidió por esta jugada de torre a b8. Repito, torre a b8 en realidad no es un error, de hecho es muy buena jugada. La marco como un error porque él en sus notas lo marca como un error y recomienda jugar caballo c4 directamente, que sí, caballo c4 es muchísimo más fina que torre a b8. Pero bueno, se jugó torre a b8, alfil por b6, torre por b6. Y bueno, se juega caballo d5 con doblete a torre y dama. Y aquí no hay de otra más que, digo, no podemos salvar ambas piezas. Tenemos que utilizar el caballo de f6 para terminar salvando este par de piezas, la torre y la dama. Entonces caballo por d5, e por d5 y alfil d7. Una retirada bastante interesante porque prácticamente es la única. Muchos se pueden aventurar a jugar algo como alfil f5, pero esto en realidad no otorga ninguna ventaja. Se pretende presumiblemente atacar el punto de C2, pero esto ya queda claro de manifiesto que ni siquiera es una amenaza, porque recuerden que este punto está bastante bien defendido. De hecho, aquí pueden las blancas jugar un F4 y claro que nunca va a existir esta captura de alfil por C2 simplemente por torre C1 y el alfil termina perdiéndose precisamente por rayos X a la dama negra. Entonces eso no es un ataque materializable, no es un ataque realista. Y esto es algo muy grande porque si nos damos cuenta muchos siempre decimos que queremos ir a la actividad, pero no, la realidad es que, y esta es recomendación del propio Bobby Fischer, normalmente antes de atacar primero tenemos que visualizar las posibles tácticas que existan sobre el tablero, porque recuerden, la mejor guerra es la que nunca se llevó a cabo. ¿Por qué pelear con el oponente si podemos ganarle justo incluso antes de comenzar con el ataque? Es muchísimo mejor, ¿no? Es una idea muchísimo más fina. Entonces, bueno, alfil d7, f4, alfil f6. Buena jugada. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí muchos pueden pensar, profe, un torre fb8. No, en realidad, por f por e5. Y si nos damos cuenta, están atacando conjuntamente el punto de f7 con la dama y con la torre. Y aquí hay un detalle muy importante. En situaciones de enroque, siempre que nos estén atacando el punto de f7, tenemos que evaluar si ese punto en verdad es vulnerable o no. ¿Y cómo le hacemos? Sencillo. En este caso, como es enroque corto, la gran diagonal es toda esta de A1 hasta H8. Entonces, si queremos saber si de verdad es prudente salvar al alfil, primero tenemos que ver si tenemos al alfil que corre por esta gran diagonal. En este caso, el alfil que corre por esta diagonal es el alfil de 7 y lo seguimos teniendo. Eso quiere decir que sí tenemos que defender el punto de F7 en la gran mayoría de casos. Eso es un patrón que muchas veces nos puede servir. ¿Por qué? Porque muchas veces nos vamos con la finta de, no pasa nada, simplemente D por E5, pero esto está para abandonar, porque simplemente dama por f7 jaque, rey e8, pero sigo teniendo el alfil. No, porque precisamente por ese jaque a la siguiente se nos va y ahora sí estaríamos perdiendo. Precisamente por eso Fischer juega alfil f6 prácticamente de una manera forzada. C3, torre bb8, f por e5, alfil por e5. Dense cuenta que el punto de f7 está sumamente protegido con torre y con rey, entonces no pasa nada. Caballo de 4, g6, abriéndole una casilla de escape al alfil para que pueda resguardarse ese dragón en su respectiva cueva. A3, A5, rey H1. Aquí rey H1 es una jugada bastante interesante porque en las notas de Fischer decía que no esperaba esta jugada de Pilnik. Lo que esperaba más bien era un alfil F3, lo cual es bastante interesante porque lo que pretendía hacer Fischer con la posición de Pilnik era jugar caballo C6 con doblete a torre y alfil, y cuando se salvase la torre, porque claro, se salva la torre, entonces intercambiar, ganar ese alfil. Y observen cómo si las negras pierden el alfil de E5, todas estas casillas van a quedar agujereadas, va a quedar como panal de abejas, va a quedar con poros. Precisamente por eso, esa era la idea correcta, pero bueno, aquí se jugó simplemente rey H1, algo un poco más calmado. No se puede jugar inmediatamente caballo C6 por alfil por, D por y dama por, y observen cómo no funciona ese ataque. Entonces precisamente por eso la idea está en jugar primero alfil F3 y por ejemplo si se pierde un tiempo con algo como H5, digo, esa es una mala jugada, ¿verdad? Pero simplemente para evaluar caballo C6, torre B, E8 salvando y aquí capturamos torre por E5 y observen cómo en esta posición ahora sí están un poco mejor las blancas en función
de ataque hacia casillas oscuras. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que el alfil que les queda es alfil de casillas claras, no alfil de casillas oscuras. Entonces tienen que resolver ese problema. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Se jugó rey h1, b4, c por b4, por b4, torre c2 y dama b6. Buena jugada. Aquí lo que está ocurriendo es que Bobby Fischer sabía de este patrón sumamente impresionante y muy relevante en partidas rápidas en donde no tenemos mucho tiempo para pensar. Por ejemplo, si nos están atacando la dama y vemos que nuestro enemigo tiene un caballo, lo normal es que intentemos situar a la dama a una diagonal de distancia del caballo, precisamente porque a una diagonal de distancia le toma 4 turnos capturar esa pieza. Por ejemplo, este caballo, para atacar a la dama, se va a tardar 3 turnos. 1, 2, 3. Y cuando llegue a D7, entonces estaría atacando a la dama. Este es un ejemplo muy vago, simplemente para que nos demos cuenta. Claramente aquí este caballo ni siquiera se puede mover a E6. Pero vamos a poner otro ejemplo. 1, 2, 3. Y de nuevo ya está atacando a la dama. Esto deja al caballo centralizado sin objetivo de ataque. Y eso es muy bueno porque si nuestro enemigo tiene un caballo centralizado, pero no tiene a dónde atacar, es como si no tuviese nada. Entonces, caballo c6, esta posición es la que buscaban las blancas. Ahora las tablas parecen prácticamente seguras. Entonces, b por a3. Muy interesante porque si nos damos cuenta, aquí Fischer está soltando la torre, pero solo entre comillas, porque entonces seguiría dama por f2, torre por f2 y entonces a2. Ese peón parece muy imparable. Alfil, caballo por d7, a1 igual a dama, torre f1, dama a4 y bueno, tras los intercambios nos damos cuenta que la posición de las negras es sumamente superior, porque por ejemplo, esta dama es igual a estas dos torres, entonces tienen torre por alfil y la torre le gana al alfil, como bien lo sabemos. Entonces bueno, simplemente por eso tras b por a3, aquí Pilnik lo sabía y juega dama por b6, una buena jugada, prácticamente la única posible. Había otra opción que era b por a3, pero complicaba mucho la partida y normalmente en este tipo de posiciones con apuros de tiempo suele ser muy complicado desregular. Entonces simplemente dama por b6, torre por b6, b por a3, torre a8 yendo por ese peón, caballo por e5. Claro, esta captura es un poquito dudosa porque como resultado las negras tienen un fuerte peón de dama, perdón, de rey, y no parece ser que vaya a generar muchos problemas desde esta perspectiva. Pero recuerden que Fischer era un especialista en los peones pasados, entonces torre c3, torre b2, torre c7, dama, alfil f5. Muy interesante. Alfil f5 es una jugada muy buena porque es una jugada provocativa. Alfil f5 lo que hace es provocar un g5 a la vez de que se está atacando el alfil de e2. ¿Qué es lo que realiza Pilnik? G4. Cae en la trampa de Fischer y claro que esto es un error. Esta es una esperanza descabellada precisamente por la intermedia alfil e4 jaque, alfil f3 y alfil d3. Nosotros vemos que el alfil de las negras está atacando a la torre. ¿Qué es lo que realiza? Bueno, normalmente lo que se jugaría es un torre fc1 y aquí las negras están mejor porque tienen mayor dinamismo, pero están bien. Lo que pasa es que en la partida se jugó d6, yendo por ese peón pasado y dándole prioridad. Eso es un error, porque simplemente torre de 8 y en realidad la amenaza se está controlando. Muchos pueden decir, ah no, profe, pero lo que pasa es que tras D7 y por ejemplo una jugada perdida, entonces aquí tienen torre C8. Sí, eso es cierto, pero acabamos de comentar por qué no funciona, porque sería que las negras pierdan una jugada. Eso normalmente no pasa y mucho menos con Bobby Fischer. Lo que se juega entonces tras torre D8 y torre E1 es simplemente torre por D6, yendo por ese peón. Y en realidad no había otra manera mejor de defenderlo. Esta posición, después del juego, como bien ya lo comentamos, el propio Miguel Najdorf, formulador y desarrollador principal de la defensa siciliana variante Najdorf, que fue lo que se jugó, le señaló a Fischer aquí que torre por d6 en realidad no era la mejor jugada y que había omitido la continuación de e4. Y esto era muy bueno porque alfil por e4, torre b1. Torre por b1, alfil por e4, jaque intermedia, el rey se mueve y capturan la torre y observen cómo las negras se quedan con pieza de más.
Fischer, más allá de intentar refutar esta variante, en realidad le dio la razón a Najdorf. Y bueno, precisamente lo sorprendió tanto que esta variante en particular la postuló en uno de sus famosos libros, Mis 60 partidas memorables. Pero bueno, torre por D6 fue lo que se jugó. Torre por E5, alfil, torre F6, torre E3 y torre por F3. Una muy buena jugada. ¿Qué está haciendo Fischer? Bueno, un detalle también sumamente relevante es que Fischer no vivía la vida de una manera normal. Él normalmente se iba a los hoteles. Él no vivía en una casa. Él normalmente vivía en cuartos de hoteles y hacía mucho ejercicio durante esos periodos para entrenar la mente para estar listos para un torneo. Entonces, en una posición tan desregulada o tan regulada, lo que él recomendaba, más allá de intentar formular un ataque, más allá de posiciones tan complejas, lo que él procuraba primero, y eso lo intentó enseñar muchas veces en muchos de sus libros, fue primero buscar toda la táctica posible, porque según él, lo más importante para un jugador empezando de 2000 para abajo era la táctica, precisamente, y aquí lo demuestra muy bien con este torre por F3, sacrificio de dama, porque tras torre por F3, alfil E4 y clava, y la calidad se termina recuperando. Profe, pero esto no es en realidad del todo cierto, porque torre por F7 y pues sí, alfil por, torre por, y esto parece igualado. Sí, pero las negras no tienen por qué capturar aquí, claramente. Tienen que meter más presión y esa presión se mete con torre F2. Una excelente jugada. Torre F8, rey G7 y aquí las blancas abandonaron la partida. ¿Por qué razón? Porque bueno, torre F7 jaque, rey H6 y cuando se acaben los jaques solo le queda torre rey G1. Torre por F3, alfil por F3 y observen cómo las negras tienen pieza de más. Esa pieza no solamente es una pieza menor normal, sino que el alfil está controlando el peón pasado de A3 a su llegada a A8, está atacando el peón de G4 y sería 2 contra 1. Sería un final de 2 peones contra 1 y alfil. Esto no se puede ganar con blancas y precisamente por eso Hermann Pilnik termina por abandonar la partida. Muchas gracias por visualizar este video. Cuídense mucho. Bye bye.